¿Cómo? Ahora sí. Salir en victoria del desierto sin perecer en el intento. Parte número... ¿cuánto? 3. Parte número 3. Digan, permanezcan en mi palabra. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 3. A ver, léanlo por favor. Y te acordarás. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá. ¿Han leído realmente? Fíjense. Algunos han leído esto por primera vez en sus vidas. Quiero que lo mediten, porque esto es muy importante saber cuando uno está pasando por el desierto. Muy importante. Pregunto, ¿quién introdujo a Israel al desierto? Fuerte, ¿quién? Dios. Según esto, ¿quién? Dios. ¿Quién determinó el tiempo de permanencia? Dice, estos 40. ¿Quién probó su corazón? ¿Para qué? Dice, para probarte, dice, ¿no? Para saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón. Fue Dios el que afligió al pueblo de Israel, el que determinó el tiempo de su permanencia en el desierto, el que probó su corazón, el que los hizo tener hambre, tener sed, y también quien los alimentó con carne y con maná fresco, quien supo saciar la sed de ellos. Ahora la pregunta es, ¿para qué todo esto? Buena pregunta. Aquí se nos revelan dos cosas, digan dos cosas, dos razones principales por las que Dios nos invita a pasar por el desierto. Primera razón, para saber, digan, para saber. La primera razón tiene que ver con Dios. Dios quiere saber, digan, Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Primera razón, ahí está. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no. Es decir, las pruebas revelan las verdaderas motivaciones del corazón. Es cuando estamos en problemas que sale de nuestro carácter. La primera razón por la cual Dios nos invita a pasar por el desierto es porque Él quiere saber si es que vas a obedecerlo o no. La segunda razón tiene que ver conmigo, porque dice, para hacerte saber. Wow. Lo primero es para que Dios sepa, y lo segundo es para que usted sepa. El versículo 3, ¿qué dice? Para hacerte saber que no solo, o sea, te afligió, te hizo pasar hambre, sed, te sustentó con maná, para hacerte saber. Eso quiere decir, subrayen eso porque es muy importante. Escúcheme. Para demostrarte que si tienes una visión diferente, distinta a la de Dios, vivirás en una constante insatisfacción. Pastor, ¿qué está hablando? Es que leamos el versículo. Te afligió, te hizo pasar hambre, sed, te sustentó en el desierto, te llevó por el desierto, donde habían escorpiones, serpientes, donde has sufrido y donde estás en este momento sufriendo probablemente. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Para hacerte saber. O sea, quiere decir de que hay algo que Dios quiere que yo sepa
que no conozca. Lo segundo, para demostrarte que por encima de cualquier bien que desees existe un bien supremo: la palabra de Dios. Podría tener todos los bienes de este planeta: casas, oro, dinero, autos, no sé, todo lo que usted se imagine. Pero siempre habría, ¿qué cosa? Una constante Eso es lo que está buscando Dios hacernos entender, y toma como ejemplo al pueblo de Israel. Y por eso Dios dice: para hacerte saber que no solo de pan, o sea, no está diciendo que para hacerte saber que no de pan, no, dice no solo de pan, que es diferente. O sea, Dios sabe que si hay que comer, Dios sabe que si hay que vestir, Dios sabe que necesitamos probablemente un auto, una casa. No probablemente, la necesitamos. Y Dios nos las va a dar. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero busquemos no las añadiduras que Dios da, sino su reino y su justicia. Mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A veces pensamos que es así, ¿no? Es: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Si permanecéis en mi palabra, la verdad os hará libre. Todo es permanecer. Todo es permanecer. Todo es resistir. Permanecer en su palabra. ¿Qué cosa es ser un verdadero discípulo? Es aceptar el proceso de transformación. Sigamos, es mantener una relación con Cristo. Es un compromiso personal. Muy sencillo. Eso es ser un verdadero discípulo. Si permanecéis en mi palabra, seréis. O sea, hay falsos discípulos. La diferencia, rápido, no tengo mucho tiempo. Alguna vez le he predicado esto. Número uno, la diferencia entre creyente y discípulo. El creyente se gana, el discípulo se hace. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, vamos. El creyente depende siempre de que otros lo alimenten. En cambio, el discípulo sabe buscar. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. El creyente dice que busque el halago, el discípulo busca el sacrificio vivo. ¿Recuerdan al joven rico? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es creativo e impulsador. O sea, el creyente ahí se conforma todos los domingos. A ver qué recibo hoy día, a ver qué. ¿Cómo me entretengo? El discípulo agarra esa palabra y se lo voy a poner en práctica. Pero a los que habían creído en él les dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no basta con creer, los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. El creyente cree en Jesús, el discípulo le cree a Jesús. Hay una diferencia enorme en creer en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. El creyente suele esperar panes y peces, el discípulo los consigue y luego los reparte. Precisamente. Siguen tomando nota, pero eso va a estar ahí. El creyente lucha por crecer, el discípulo por. 2. Si vosotros permanecieseis en mi palabra. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Qué dice? Conoceréis la verdad. Cuando no se conoce la verdad, se disfraza, ¿qué cosa? La mentira. Lo peor no era lo que estaban haciendo, sino lo que pensaban que hacían. ¿Me dejo entender? Uno puede hacer cosas malas y saber que son malas, pero lo peor no es eso. Lo peor es hacer cosas malas pensando que son buenas. 3, y aquí termino. A los
creyentes que habían creído en Él, les dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Y si permanecéis en mi palabra, la verdad os hará ¿qué? Escúcheme, no importa cuántas verdades existan en tu vida. ¿Quién dice la tan ansiada verdad? ¿Quién? Hay muchas religiones. Sigamos. La verdad no tiene que ver. Menos mal que la verdad a la que se refiere Jesús no tiene que ver con una moral, con una doctrina o con una filosofía determinada, inventada por algún hombre. Hay muchas, ¿o no? Hay muchas. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la tan ansiada verdad? Sigamos. Menos mal que la verdad a la que se refiere Jesús no tiene que ver con una iglesia. Ahí está. Ni protestante, ni católica, ni evangélica, ni cristiana, ni nada. La verdad no tiene que ver con un precepto, tiene que ver con una persona. Ahí está la diferencia. La verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Nadie pudo decir eso. Mahoma, Confucio, Buda pudieron decir: yo tengo la verdad, yo sé la verdad. Pero el único que pudo decir: yo soy la verdad, es y será siempre Jesús. Es Jesús. Ahí está la diferencia, ¿se dan cuenta? Ahí está la diferencia. Punto, es Jesús. Ahí está la gloria. A mí me ha impactado un video que